Bienvenidos, queridos oyentes, a esta historia que muy pocos se atreven a contar, que muchos prefieren esconder y que marcará para siempre el alma de la Sierra de Cádiz. Pero antes de sumergirnos en los secretos oscuros que rodean a los tres bandoleros más temidos de esta región, quiero invitarles a que se suscriban a este canal y dejen un comentario con lo que esperan descubrir en esta saga. Cada suscripción ayuda a que más personas conozcan estas historias reales, llenas de emociones y peligros, que parecen tomadas de las páginas de las leyendas más crudas. Imaginen un lugar recóndito, un territorio donde las montañas parecen tocar el cielo, donde los bosques susurran cuentos de tiempos pasados y las sombras se alargan hasta convertirse en presagios de muerte. Esta es la Sierra de Cádiz, un refugio natural de misterios, una tierra donde las injusticias se mezclaron con la ley del más fuerte para crear un caldo de cultivo perfecto para nacimientos oscuros. En el siglo XIX, cuando España atravesaba tiempos convulsos de guerras, hambre y desigualdades abismales en los rincones más alejados de Cádiz, tres nombres comenzaron a ser susurrados con temor entre los campesinos y guardias civiles. No eran simples ladrones. Eran símbolos de resistencia sangrienta, de venganza extrema y a la vez de terror absoluto. Ellos desafiaron a las autoridades, a la ley y a todo aquel que osara interponerse en su camino. Estos hombres no eligieron esa vida por capricho. Fueron producto de un sistema fallido donde la justicia era un lujo y la pobreza una condena perpetua. Crecieron viendo cómo la miseria destruía familias enteras, acompañados siempre por el miedo constante a perderlo todo. Cuando la ley no protegía a los débiles, ellos tomaron el poder con sus propias manos, recurriendo a la violencia más extrema para sobrevivir y proteger lo poco que les quedaba. Pero lo que distingue a estos tres bandoleros de los demás no es solo su brutalidad. Es la combinación de secretos prohibidos, alianzas oscuras, traiciones desgarradoras y crímenes que sacudieron a toda la región de Cádiz hasta sus raíces. En este primer capítulo vamos a desentrañar las piezas de este rompecabezas para mostrarles cómo comenzó este oscuro legado. Para entender realmente quiénes fueron estos hombres, necesitamos conocer la sierra en la que vivieron, sus pueblos escondidos entre gargantas de roca, sus caminos estrechos donde el eco de un disparo podía escucharse kilómetros a la redonda, y su gente que entre la esperanza y el horror vivía al borde del abismo. Admiren la belleza brutal de sus parajes, porque fue en ese escenario donde se tejieron las tramas más sangrientas y los secretos más prohibidos que han permanecido ocultos por generaciones. Es aquí donde el primero de los tres bandoleros hizo su aparición, un joven que pronto fue forzado a enfrentarse a un destino cruel que cambiaría para siempre su vida y la de miles a su alrededor. Pero no se equivoquen, no solo hablamos de crímenes y violencia. Estas historias son relatos humanos de tragedia, amor prohibido, lealtad rota y venganza consumada a fuego lento. Mientras desentrañamos cada detalle, escuchen atentamente los testimonios perdidos, las leyendas transmitidas oralmente en los pueblos y documentos históricos que casi nadie se atrevió a revelar. Cada palabra, cada escena que les contaremos ha sido cuidadosamente reconstruida para que puedan sentir la tensión, el miedo y la adrenalina que corrían por las venas de estos personajes, y porque sabemos que la emoción crece cuando estamos juntos en esta aventura. Ahora mismo les pido que si ya están intrigados, compartan este video y comenten qué aspecto de esta historia les gustaría que profundizáramos en los siguientes capítulos. ¿Quieren saber más sobre las traiciones internas, sobre los secretos prohibidos, sobre las batallas contra la ley? No pierdan detalle, porque a partir de aquí, cada capítulo será un viaje al corazón oscuro de la Sierra de Cádiz, donde nada es lo que parece, y donde el legado de los tres bandoleros continúa resonando con ecos de muerte y misterio.
La historia es brutal, real y desgarradora. Pero también es un espejo que nos invita a reflexionar sobre la justicia, la supervivencia y hasta dónde puede llevarnos el deseo de venganza cuando la esperanza se extingue. Así que ajusten bien el cinturón, porque la Sierra de Cádiz los espera con todas sus sombras, sus secretos y sus crímenes sangrientos. Y antes de continuar con el siguiente capítulo, no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho y activar la campanita para ser los primeros en enterarse del próximo episodio, donde conoceremos a uno de los bandoleros más despiadados y a la vez más complejos que caminaron por estas tierras. Nos vemos en la próxima entrega, si es que la Sierra quiere dejarnos contarla. Bienvenidos nuevamente a este viaje oscuro y lleno de misterio por la Sierra de Cádiz. Antes de adentrarnos en la vida y obras de uno de los bandoleros más temidos y legendarios, José María, conocido como el Tempranillo, les recuerdo que se suscriban al canal, den like y compartan sus pensamientos en los comentarios. Su apoyo es vital para que estas historias, muchas veces olvidadas, sigan vivas y lleguen a más personas. José María González, el hombre detrás del apodo El Tempranillo, no solo fue un bandolero, fue un símbolo de la compleja realidad de la sierra, un producto directo de la opresión, la injusticia y la desesperación de su época. Nacido en un valle remoto, su infancia fue marcada por la pobreza y las constantes amenazas de la violencia en una región donde el orden escaseaba y las leyendas crecían al ritmo de las noches oscuras. Desde pequeño, José María aprendió a luchar, a sobrevivir y a desconfiar, moldeando un carácter duro, decidido y brutal. Las historias cuentan que la primera vez que tomó un fusil fue obligado por la necesidad desesperada de defender a su familia de un ataque brutal. Esa defensa se convirtió en venganza, y la venganza en una espiral de sangre que lo llevó a convertirse en uno de los bandidos más notorios de Cádiz. A lo largo de este capítulo, profundizaremos en sus primeros crímenes, muchos sangrientos y brutalmente violentos, pero también en las motivaciones detrás de ellos. Les llevaré a recorrer las rutas clandestinas que utilizaba, las emboscadas calculadas y la camaradería que formó con sus seguidores, hombres y mujeres que, como él, tenían poco que perder y mucho por vengar. Lo que sorprende de José María no son solo sus actos, sino su habilidad para evadir a las fuerzas del orden en un terreno inhóspito, con una inteligencia y astucia que rayaban en lo legendario. Desde emboscadas en estrechos caminos, hasta secretos escondidos en cuevas inaccesibles, su historia es un entramado de valentía temeraria y sangre derramada. Además, desvelaremos oscuros secretos prohibidos relacionados con alianzas con figuras poderosas que usaban su nombre para controlar rutas de contrabando y negocios ocultos, mostrando el lado más turbio y político de su leyenda. Pero no todo es violencia sin razón. También hablaremos de momentos raros de humanidad, como sus breves episodios de protección hacia campesinos indefensos, momentos de amor prohibido y traiciones dolorosas que marcaron su destino. Uno de los episodios más estremecedores que relataremos es su enfrentamiento con un traidor dentro de su propia banda, un acto que terminó en una feroz masacre cuyos ecos llegaron a oídos de toda la región y dejaron claro que nadie se metería con el Tempranillo sin pagar con sangre. Asimismo, conocerán cómo su historia se enredó con la de otros bandoleros, rivales o aliados temporales, en una red de traiciones, alianzas cambiantes y conflictos internos que acabaron por desdibujar las líneas entre amigo y enemigo. En este capítulo también desvelaremos testimonios históricos, diarios olvidados y relatos orales que nos llevan a reconstruir un mosaico completo de su vida, ayudándonos a entender mejor qué llevó a José María a convertirse en un ícono del terror y la leyenda. Por último,
No podemos dejar de lado el impacto que tuvo su leyenda en la cultura popular, en la música, las historias y las tradiciones de la Sierra de Cádiz, donde aún hoy su nombre provoca escalofríos y respeto. Si esta historia les ha atrapado, no olviden suscribirse, activar la campana para recibir el próximo vídeo y dejar su comentario contando qué parte de la vida de José María les parece más impactante o misteriosa. Será un placer seguir compartiendo estos relatos reales con todos ustedes. La sierra les espera, con sus noches que nunca se olvidan y con la sombra del tempranillo aún más oscura que el silencio. Sigan con nosotros para descubrir qué sucedió después y cómo este hombre cambió la historia para siempre. Bienvenidos nuevamente a este sendero oscuro hacia las entrañas de la Sierra de Cádiz. Antes de sumergirnos en la vida sanguinaria y llena de secretos de El Barquero de Cantillana, quiero invitarles a que se unan a esta comunidad suscribiéndose al canal y comentando qué esperan descubrir en esta saga. Sus opiniones y apoyo son la fuerza que mantiene vivas estas historias que el tiempo intenta enterrar. El Barquero de Cantillana, nombre que aún hoy reverbera con miedo y respeto en las aldeas próximas a los ríos y caminos que surcan la sierra, fue un personaje que se ganó su lugar en la historia con una brutalidad que sobrepasó toda frontera conocida. Su historia comienza en un pueblo fronterizo, a orillas de un río que pareciera traicionar la calma del paisaje con la tempestad que este hombre guardaba en su alma. Fue un hombre marcado por la tragedia desde temprana edad. La pérdida de su familia a manos de un rival despiadado desencadenó un odio feroz que no conocería límites. En estas montañas, donde el rumor se convierte en ley y la justicia es una palabra vacía, el barquero transformó su dolor en venganza, desatando una ola de violencia que dejó a sus enemigos temblando y a los pueblos vecinos envueltos en miedo. En este capítulo detallaremos, con minuciosidad, cómo este bandolero usaba su conocimiento de los ríos y senderos escondidos para planear emboscadas perfectas, ataques nocturnos mirados con terror por los que osaban desafiarlo. Pero su historia no es solo la de un hombre sediento de venganza. También es la de un estratega feroz, que supo crear una red de alianzas prohibidas con grupos clandestinos, dentro y fuera de la sierra, que le garantizaban acceso a armas, recursos y refugios secretos. En las profundidades de este relato, revelaremos secretos oscuros, pactos con figuras poderosas que lideraban el contrabando y el tráfico ilegal, conspiraciones que conectaban la sierra con ciudades lejanas y traiciones internas que pusieron en riesgo no solo su vida, sino todo su reino de terror. Les contaremos episodios escalofriantes, donde su crueldad y precisión le permitieron eliminar no a uno, sino a varios enemigos en una sola noche, creando un temblor en la región que obligó a aumentar la presencia de fuerzas de seguridad, sin conseguir capturarlo, aunque mucho se ha dicho. Pocos saben del costado humano de El Barquero, su amor prohibido con una mujer de clase social opuesta, sus dudas en las noches solitarias, donde el peso de sus actos caía sobre su alma, y el miedo a perder aquello que una vez intentó proteger con violencia. Además, reproduciremos testimonios de sobrevivientes, documentos policiales y cartas selladas que nos acercan a la mente de un hombre que fue, al mismo tiempo, monstruo y víctima. Les mostraré cómo su figura influyó en la tradición oral de la sierra, canciones, cuentos y leyendas que aún resuenan contando su historia de sangre y oscura justicia. Si sienten escalofríos con esta historia, recuerden suscribirse y activar la campanita para que sigan llegando relatos como este. Y dejen en los comentarios qué episodio les impactó más y qué misterios creen que todavía quedan por descubrir sobre el Barquero de Cantillana. Porque esta no es solo una historia de violencia, es una lección sobre las raíces del odio,
las consecuencias de la injusticia y el precio de una venganza que atraviesa generaciones. La sierra sigue observando con sus sombras eternas, guardando en sus ríos y caminos los secretos prohibidos que solo unos pocos se atreven a desenterrar. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde conoceremos al más silencioso pero mortal de los 3 bandoleros. Antes de continuar, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar en los comentarios sus impresiones y teorías. La historia de Tragabuches sigue siendo un misterio vivo, y cada opinión enriquece el relato. José Mateo Balcázar Navarro, más conocido como Tragabuches, nació en 1780 en Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz. Su juventud fue un remolino de contrastes, desde torero y cantaor apasionado, de espíritu libre a un hombre marcado por un destino cruel que lo llevó al bandolerismo. Se dice que Tragabuches encarnaba la esencia misma de Andalucía, su amor por el arte, la música y la pasión, junto con su carácter fiero y su inclinación por la rebeldía y la venganza. Tras una trágica y violenta escena en Ronda, donde descubrió la infidelidad de María la Nena, su compañera y amante, con un sacristán de la iglesia, reaccionó con brutal ira, degolló al traidor oculto en una tinaja y arrojó a María desde un balcón, un acto que marcó su destino para siempre y lo empujó hacia la sierra. En la sierra de Cádiz, Tragabuches encontró refugio en lugares que conocía como la palma de su mano, desde cuevas como Clavelito, Lifa y Sopalmillos, hasta senderos ocultos y cruces secretos. Su mezcla de astucia y valentía le permitieron formar parte de la cuadrilla de los 7 niños de Écija, una de las más temidas. Su fama no solo se cimentó por sus actos violentos, también por su capacidad de generar terror con astucia, emboscadas perfectas y un manejo casi legendario del miedo. En muchas ocasiones, después de asaltar a guardias civiles, les devolvía sus armas, mostrando un lado sorprendentemente compasivo y calculador. También se le atribuye el secuestro de Diego Villarejo, un hombre influyente dueño de Cuevas del Becerro, por el que pidió un rescate de 10.000 reales. Elevando su peligrosidad y la prioridad de su captura por parte de las autoridades y hasta las altas esferas del país. Sin embargo, su personalidad no estaba exenta de contradicciones. Era aficionado al juego, y aunque conseguía grandes cantidades de dinero, las pérdidas lo arrastraban constantemente a la extorsión y la amenaza. Incluso hacia el alcalde de Ronda, Juan Peinado Vallejo. En 1916 fue localizado por la Guardia Civil, pero logró escapar tras un tiroteo con heridas graves. Se refugió nuevamente en Ronda, donde a pesar de la persecución popular, muchos lugareños lo protegieron y apoyaron en los cafés donde solía jugar. Cumplió una condena en el penal de Figueras hasta 1932, año en que fue indultado. Tras volver a Ronda, trabajó para Diego Villarejo como guarda. Pero su ansia de libertad y su naturaleza indómita lo llevaron de nuevo a la vida delictiva, esta vez cometiendo pequeños asaltos y robando un arma para sentirse completo. Considerado aún más peligroso, su captura se volvió prioridad. En marzo de 1934, en la cueva de Solpalmillo, en Sierra Blanquilla, rodeado por fuerzas combinadas de la Guardia Civil de varios pueblos, se negó a rendirse, prefiriendo morir a ser capturado. Se enfrentó con balas hasta el último momento, lanzándose a la pelea sin miedo ni remordimiento, un acto final de desafío que consolidó su leyenda como el bandolero que prefirió la muerte en la sierra a la prisión. Esta vida de tragedia, violencia y rebeldía no solo dejó una estela de leyendas y miedo, sino también una herencia cultural, canciones, poesías y relatos que aún forman parte del folclore de Andalucía. Su historia nos habla de un hombre construido con contradicciones extremas, el artista y el criminal, el amante y el vengativo, el héroe popular y el temido peligro.
En este capítulo veremos testimonios inéditos, documentos históricos y relatos orales que amanecen en la memoria colectiva, aportando una visión más humana y compleja del personaje que fue Tragabuches. Antes de despedirnos, les invito otra vez a reflexionar sobre la delgada línea que separa la justicia y la injusticia, el honor y la traición, y a dejar sus comentarios con cuál de estos aspectos les impactó más. Suscríbanse para no perderse el cierre de esta saga, donde abordaremos el legado sangriento y los secretos prohibidos que aún acechan en lo profundo de la Sierra de Cádiz. Bienvenidos al capítulo final de esta saga intensa y fascinante sobre los 3 bandoleros más temidos de la Sierra de Cádiz. Antes de sumergirnos en el cierre de esta historia, quiero invitar a todos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perder ningún detalle y dejar en los comentarios sus reflexiones sobre todo lo que hemos descubierto juntos en esta aventura. Su participación es clave para que la memoria de estas leyendas nunca muera. A lo largo de los capítulos anteriores, hemos recorrido las rutas oscuras y peligrosas de la Sierra de Cádiz, conociendo a 3 hombres que marcaron con sangre y miedo cada uno de sus rincones. José María el Tempranillo, el barquero de Cantillana, y José Mateo Balcázar, alias Tragabuches, fueron más que bandidos, fueron símbolos de tiempos de caos, rebelión y desesperanza. Pero ¿qué queda después de su paso sangriento? ¿Cuál es el legado oculto tras sus crímenes sangrientos y secretos prohibidos? En este capítulo final, vamos a desvelar el impacto profundo que dejaron en la sociedad, la cultura y la historia de la sierra, y cómo sus historias todavía resuenan en las sombras de sus montañas. La huella imborrable de la violencia y el miedo, los 3 bandoleros sembraron el terror y también la fascinación en las gentes de la sierra. Su habilidad para moverse como fantasmas entre las montañas, sus emboscadas letales y la brutalidad de sus actos dejaron cicatrices profundas que tardaron décadas en sanar. Los pueblos quedaron divididos entre quienes les veían como criminales despiadados y quienes, en medio de la miseria y la falta de justicia, los consideraban héroes que luchaban contra un sistema opresor. Historias de vecinos que protegían a los bandoleros para evitar represalias o de familias que vivieron perseguidas por vínculos con ellos forman parte de la memoria oral de la región, conservada en canciones, cuentos y poemas. Se cuenta que muchas veces estos hombres repartían parte del botín entre los pobres, una mezcla compleja que los hizo héroes para algunos y villanos para otros, alimentando un mito que sobrevive aún hoy. Los secretos prohibidos y alianzas oscuras, además de sus crímenes visibles. Los bandoleros tenían secretos que pocos se atrevieron a contar. Algunos de esos secretos prohibidos incluyen pactos con contrabandistas, políticos corruptos e incluso miembros de las fuerzas de seguridad. Estos acuerdos les permitieron sobrevivir y mantener su poder durante años, controlando rutas de contrabando de armas y mercancías entre Andalucía y otras regiones. Las sombras de la corrupción se extienden hasta ámbitos inimaginables, donde los límites entre ley y delito se difuminaban por completo, y donde las alianzas oscuras dictaron el destino de la sierra. Las batallas contra la ley y su impacto cultural, los enfrentamientos con la Guardia Civil, fueron constantes y sangrientos. La Sierra de Cádiz se convirtió en un campo de batalla donde se mezclaban batallas campales, emboscadas estratégicas y operaciones policiales deliberadas para erradicar a los bandoleros. Estos conflictos se reflejaron también en la cultura local, inspirando romances, coplas y leyendas que capturaron la atención y el corazón de generaciones. La figura del bandolero se idealizó,
hasta el punto que muchas veces la historia se mezcló con la ficción, creando personajes mitológicos que encarnaban tanto el mal como la justicia. El final de la era de los bandoleros y la continuación del legado, aunque la mayoría de los bandoleros fueron capturados o muertos en el siglo XIX, algunos lograron escapar o reinventarse, manteniendo vivo el terror y la leyenda. El final oficial de esta era no significó el fin de su influencia. Sus descendientes, seguidores y admiradores continuaron con prácticas similares, y muchas de sus rutas y métodos fueron adoptados por nuevas bandas criminales. La Sierra de Cádiz aún guarda bajo tierra secretos y documentos que podrían cambiar la perspectiva histórica si algún día salen a la luz. Reflexión final y llamado a la acción hoy. Estas historias son más que leyendas. Son parte de un pasado que nos muestra la complejidad humana en situaciones extremas. Nos invitan a pensar en la justicia, la sociedad y qué tan lejos pueden llegar las personas cuando se sienten olvidadas y perseguidas. Gracias por acompañarnos en este recorrido intenso, lleno de emociones fuertes, misterio y verdad escondida. No olviden suscribirse, comentar y compartir esta saga con quienes aman las historias reales que dejan huella. Si quieren que sigamos explorando otras leyendas o personajes intrigantes de nuestra historia, déjenlo saber aquí abajo. La Sierra de Cádiz sigue susurrando y nosotros seguiremos escuchando para contarles.